Rojas, soy médico colombiano. Estamos revisando unos temas importantes para el gremio médico en Colombia. Estamos en el 2021. Están en el limbo jurídico los adolescentes mayores para la atención. ¿Por qué? Porque no se ha establecido bien quiénes son los que deben o pueden manejar las personas que se encuentran dentro de los 15 a 18 años. Hace unos años la Sociedad de Cuidado Intensivo había establecido en la revista, que se pueden manejar los pacientes mayores de 15 años en las unidades de cuidado intensivo. Sale en la parte de habilitación la resolución 20013 del 2014, donde establece unas normas jurídicas. Prácticamente el dilema es que una cosa es lo que piensan los médicos y otra cosa es lo que se hace en la parte jurídica. No hay una convergencia ni una unificación, hay una divergencia y la parte jurídica va por un lado y los médicos van por el otro. Pareciera que no hay una integralidad, no sabemos quiénes hacen estas leyes. Así es como un ministro de salud es un economista, pues ahora ve quién hace estas leyes que no son en beneficio de los médicos y los médicos no manejan el tema jurídico. Entonces, ¿quiénes están en el limbo jurídico de la atención médica en Colombia? Pues los adolescentes mayores. Hay adolescentes menores de 12 a 14 años y después los mayores que están de 14 a 18 años. Se establece en la norma de habilitación que los menores son los que se encuentran de 18 años para abajo, o sea, de un año hasta o menores de un año, hasta los 18 años son considerados menores de edad constitucionalmente también. Eso quiere decir que son pacientes pediátricos. Hace 2 años hubo una reunión del Comité de Pediatría, de la Asociación de Pediatría y de Cuidado Intensivo, y también establecieron que se consideran menores de edad los que son menores de 18 años y tienen que ser atendidos por pediatría. Entonces, ¿cuál es el dilema o cuál es el limbo jurídico? El problema es que no hay una transición y por esta normatividad entonces genera un riesgo de atención a los pacientes que se encuentran dentro de los 14 o los 15 años a los 18 años. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiénes se encuentran en este dilema? Pues las maternas. Muchas maternas van de 14 años hasta los 18 años. Si tienen una complicación, si es de alto riesgo, ellas no van a una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Eventualmente habrá una que los acepte y que esté acostumbrado a manejarlas. Por lo general, este tipo de pacientes, lo que son las maternas, adolescentes mayores, van a ser atendidas en una unidad de cuidados intensivos de adultos. Entonces, como las normas de habilitación, la ley constitucional establece que son menores de edad, pues entonces le toca a uno pedirle una valoración y el concepto de pediatría a estas pacientes, que por lo general no es obligatorio ni necesario, pero uno, a petición de la norma constitucional, lo tiene que hacer. Así muchas instituciones no lo hagan. Jurídicamente hablando, toca pedirles el concepto al pediatra. Entonces, una paciente con una preeclampsia de que tenga 16 años tiene que ser atendida, por lo general no llega a una unidad de cuidados intensivos pediátricos, imagínense, o a una unidad pediátrica, una hospitalización pediátrica con niños de 14 o 12 años viendo a una niña de 16 años embarazada. Ellas no llegan al sitio de pediatría, llegan a la parte de adultos, principalmente las adolescentes mayores. Si se complica, va a una unidad de cuidados intensivos adultos. Si ese se embaraza, llega por lo general a la unidad de ginecobstetricia o si tiene una complicación, a la unidad de cuidados intensivos adultos. Es una menor atendida en una unidad de cuidados intensivos adultos. Además, porque las camas de las unidades pediátricas no son grandes. Entonces, han llegado pacientes de 14 años con una estatura de 1,70 o más, con un peso mayor de 70 kilos, no hay una cama. Y a veces por simplemente el tamaño y el peso, así se considera una paciente pediátrica, toca atenderla en la UCI adultos. Ahora bien, entonces ya sabemos que los que están en el limbo jurídico, uno, las maternas. ¿Quiénes son los otros? Los adolescentes mayores.
Principalmente en qué patologías, pues en todas las patologías, porque entonces si se considera que los menores de 18 años, ellos son niños, hay ciertas patologías que toca pedirle la valoración a un especialista pediátrico, hematología pediátrica, oncología pediátrica, endocrinología pediátrica, y en Colombia eso es muy exótico de encontrar en pediatría. Entonces toca remitirlos a sitios de otro nivel de complejidad en otros departamentos, y la probabilidad que eso llegue puede ser poca o ninguna, o se tardará muchos meses su atención. ¿Quiénes están en el limbo jurídico? Actualmente en cirugía, como estos pacientes son catalogados como pediátricos, entonces actualmente un cirujano que puede atender o valorar en cirugía a un paciente de 15 años a los 18 años y lo puede manejar, ya con esto queda limitado, porque solamente si es una urgencia vital lo pasa, si no, pues que lo vea el cirujano pediatra. Ahora la pregunta es, ¿cuántos cirujanos pediatras hay en cada departamento, en cada ciudad o en cada pueblo? Es una especialidad exótica, ya hay mayor volumen, pero es exótico encontrar un cirujano pediatra. Entonces ahí comienza el limbo jurídico. La norma de habilitación del 2014 establece que menores son de menores de 18 años, los mayores son adultos, considerados adultos, pero no hay un rango jurídico que se establezca quién maneja los adolescentes, las maternas, los adolescentes, y se pierde la calidad de la atención porque se pelean si lo ve los pediatras o lo ve los adultos. Debería haber un manejo más integral de estas sociedades para su atención, y teniendo en cuenta la parte constitucional, pero por la experiencia, téngase bien en cuenta que la experiencia tiene que ver con la pericia. Entonces, un pediatra manejando una embarazada con una preeclampsia severa, pues la probabilidad es que no sea experto. Puede que sea el pediatra, pero no es experto en el tema, tiene más experiencia, lo más probable es un intensivista o un especialista que trabaje en una UCI obstétrica manejando maternas, o un ginecólogo manejando este tipo de pacientes que un pediatra. Entonces hay una divergencia y no se ha establecido bien en la parte de atención quién es el que lo tiene que manejar, y entonces si llega un paciente menor de 18 años, no, que lo vea pediatría, que eso es de pediatría. Si tiene y a veces si no hay la capacidad o el recurso especializado, toca remitir el paciente, y eso pierde la atención, la calidad del servicio, y no se justifica desde el punto de vista científico ni médico aquí en Colombia. Vamos a ver si mejoran los que hacen estas leyes, que prácticamente habrá que ver quién las hace, que son tan mediocres. Y los gremios, pues me da tristeza que los gremios, los colegios médicos no pongan unos puntos específicos para este tipo de atención, y que deberían involucrarse más en la parte jurídica para que no hayan tantos sesgos que nos comprometen, porque nosotros somos los que atendemos este tipo de pacientes. Bueno, seguiremos revisando estos temas. Gracias por su atención, y que sea un llamado de atención para tomar los correctivos específicos. Mil gracias.